Bueno, ahí está grabando, Ricardo. ¿Empiezo ya? Bueno, lo que les vamos a pedir es que no conecten los micrófonos porque se está grabando la charla. Si ustedes conectan el micrófono, el audio va a salir en la grabación. No lo vamos a escuchar nosotros, pero sí va a salir en la grabación. Así que los micrófonos desactivados. ¿Ya? Bueno, Sí. pasamos esto acá. Los dos. Ajá, Sí. ahí está. Sí, sí. Bueno, esta charla es la segunda que vamos a desarrollar sobre el método, el sistema preventivo de Don Bosco. El que no pudo escuchar la primera charla está en la página del colegio, así que la puede ver desde ahí. Igualmente, el profesor Ricardo va a hacer una síntesis de lo que dio la charla anterior. Esta forma parte de 4 encuentros que vamos a tener para padres, educadores, docentes en general, y ya los estamos invitando para la próxima, que va a ser en el próximo encuentro, después le vamos a decir la fecha, que va a ser sobre las adicciones. Así que bueno, los dejamos con el profesor Ricardo Andrés. Bueno, buenas noches. Voy a hacer una oración, la hago así sentado para estar bien, de frente a ustedes, el resto también puede quedarse sentado. Una oración a San Juan Bosco, por medio de María Auxiliadora, y bajo ese título también ponemos el título de nuestra Madre de Fátima, patrona del colegio, de la Virgen de Luján, que fue la fiesta hasta hace unos pocos días atrás, la Madre de nuestra patria, y también a San José lo ponemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa. Y obténnos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Amén. San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, rogad por nosotros. Bueno, vamos a hacer lo más preciso, ¿no es cierto?, en toda la exposición, porque me han pedido que sea muy corta, digamos, precisa en una hora, digamos, y como ya tuvimos otra que está en el sitio, me parece importante igual hacer simplemente en 15 minutos una síntesis, y menos aún. Así que los que están acá presentes y ya estuvieron, no hace falta tomar nota ni nada. Bueno, primero quiero recordar que yo este trabajo sencillo que está escrito y que lo he expuesto lo dedico a 3 amigos y hermanos en Cristo, compatriotas, que me enseñaron con el testimonio de su vida personal, familiar y docente cómo se encarna el espíritu del sistema educativo Don Bosco. Y los voy a nombrar. El profesor Alfredo del Pautazo, el profesor Guido Burchard y el profesor Alberto Elías Abud. A los 3 les quiero dedicar esto que no es nada del otro mundo, pero agradeciéndoles su testimonio de vida con el espíritu de San Juan Bosco. En segundo lugar, también en la otra exposición, yo decía que es posible implementar hoy el sistema educativo preventivo de Don Bosco. Es posible porque es un sistema, vamos a ver, dónde tiene sus raíces, que son permanentes, que no son fluctuantes, y por lo tanto, como todo lo permanente o clásico, tiene, digamos, una perennidad, ¿no? Es posible, y de hecho se ha encarnado en muchos educadores, como estos 3 que les he nombrado y otros muchos más. Le decía, además, que el título del trabajo, que he escrito al menos, es un título un poco raro, sobre todo para algunos que no pueden entender alguna palabra, porque yo le he puesto el nombre de El Tutano del Sistema Preventivo Don Bosco. ¿Qué es el tutano? Le he explicado la otra vez. Es como el tuétano del puchero o la médula de la vaca, que cuando uno lo come es lo más sabroso. Y es como todo el centro nervioso que recorre el espinazo del animal. Bueno, esto es una paradoja media criolla, media irónica, si se quiere, para mostrar de que vamos a hablar de
en lo posible de la centralidad de la médula del sistema Don Bosco, que es sabrosa y es para nuestros tiempos. También decía que este trabajo presentaba la paradoja o esta exposición de que, por un lado, es original y por otro lado no es original. ¿Cómo se entiende? Es original porque la fuente del sistema educativo, o llamado preventivo Don Bosco, se remonta a los orígenes a que debe remontarse todo sistema educativo cristiano. Ya lo vamos a ver un poquito más tarde. En eso es original, en el verdadero y estricto sentido de la palabra, va a los orígenes. Y no es original porque yo no inventé nada, ni exhumé ningún documento, ni hice ninguna interpretación o hermenéutica original, ilustrada, sino que simplemente fui a lo que otros ya han estudiado e investigado y traté de sistematizar. Otra cosa que también decíamos los otros días, que este sistema también tenemos que aplicarlo teniendo como guía un poco esta frase: hay que estar con Don Bosco y los tiempos. Y les contaba que a mí me pareció, cuando lo escuché de boca de un salesiano, algo con tu fillo progresismo, eso y los tiempos. ¿Qué pasa? Hay que adaptar la cosa. Pero después, cuando tuve experiencia docente y vi en las circunstancias, el mundo que nos toca vivir, un mundo que es virtual, parece más que real, me di cuenta que ese viejo salesiano, gran persona, tenía razón. Hay que estar con Don Bosco y con la esencia del sistema educativo, pero hay que saber que los tiempos y las circunstancias en las cuales educamos no es la misma que vivió San Juan Bosco. Evidentemente han cambiado muchísimo las circunstancias y lo vemos en cuestiones cotidianas, la adicción a lo virtual en los chicos, la falta de lectura, la falta de comprensión. No los estoy acusando, son realmente víctimas a veces de lo que le hemos dejado a los mayores, ¿no? Entonces hay que estar con Don Bosco y los tiempos, no para cambiar la esencia, sino para saber dónde aterrizar su sistema educativo. ¿Cuál ha sido otra cosa que les dije en la charla anterior? Y disculpen los que están escuchando de vuelta aquí presentes o por vía digital, las fuentes del sistema educativo de Don Bosco. Y no pueden ser otros que la revelación, la revelación en el sentido, lo que podemos llamar la revelación natural, que se da a través del orden natural, que es creación de Dios, la naturaleza humana, ¿no es cierto?, como parte de ese orden natural que no puede escapar, aunque es el ser humano portador del libre albedrío y puede ejercerlo en libertad. Y también la revelación sobrenatural, ¿no?, que está dada por la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Son como dos brazos de una misma revelación sobrenatural, explicitadas por el magisterio eclesial, sobre todo el pontificio, pero el magisterio bimilenario de la Iglesia, no por alguna entrevista que por ahí da algún obispillo, más pillo que obispo suelto, o por ahí alguna frase que se tira así al aire y tiene que salir después Diego Cero Vaticano a explicar lo que alguien quiso decir. Es la fidelidad al magisterio de siempre, desde el primer concilio de Jerusalén hasta el concilio ecuménico Vaticano II, interpretado a la luz de la tradición. Entonces, esas son las fuentes, de alguna manera, en los cuales Don Bosco se inspira para su sistema. No podría ser de otra manera en un sistema educativo cristiano, teniendo la centralidad, por supuesto, en el Evangelio, ¿no? De una manera. Otra cosa que hablamos es que quién fue Don Bosco. ¿Quién fue? Por supuesto, un hombre y un cristiano, pero además, ¿qué fue? Fue un santo. Es decir, alguien que, como podríamos definir la santidad, hay muchas maneras, como dice San Pablo, que podía exclamar: ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí, ¿no? Y un santo educador, y un educador santo, y un hombre que se santificó educando, o también podemos estar llamados nosotros a santificarnos en esa magna tarea de educar. Y la característica de la santidad al estilo salesiano es que la santidad consiste en estar siempre alegre, cosa que los salesianos modernosos o progresistas han creído que la santidad es estar siempre de joda o con una sonrisa fingida y torcida aún en las circunstancias más adversas. No es así. Por eso decíamos que, tomando a Romano Guardini, en cartas de autoformación le decía que la alegría es hermana de la seriedad.
Entonces la alegría es algo que brota de la serenidad y mansedumbre de un corazón en paz consigo mismo, con el prójimo y sobre todo con Dios, por supuesto, ¿no? Esa alegría, ¿no? El lema de Santo Dominguito San, un sabio, también la santidad consiste en estar siempre alegre, antes morir que cometer un pecado mortal. Ahí está un poco también la característica de este Don Bosco, que en la otra charla está grabada, enumeramos más cosas, así que no las repito. También decíamos que la escuela, tal como se presenta aún nuestras escuelas que quieren ser buenas, están muy atacadas por la contracultura y por todas las influencias del sistema educativo, digamos, orgánico, o sea, nacional, provincial o lo que sea. Por supuesto que queremos resistir a todo lo que sea necio y contrario a la verdad, al orden natural y a las cosas buenas, y queremos que la escuela recupere la esencia de lo que es la escuela. La palabra escuela, tanto del griego como del latín, significa un lugar destinado al silencio contemplativo, al ocio, lo cual no quiere decir que el alumno esté todo el día sentado escuchando aburrido palabras y palabras y palabras y palabras, sino que implica una actitud interior de receptividad de aquellas cosas que valen la pena recibir, la unidad, la verdad, la belleza del ser y de la creación, ¿cierto? También decíamos que la educación es una educación que tiene una finalidad y que tiene un método, ¿no es cierto? El sistema educativo de Don Bosco plantea el tema de la finalidad y el tema del método. Hasta ahora no habíamos referido a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del sistema educativo de Don Bosco? Él lo resumía en una frase de 5 palabras: ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Es decir, ser santos y es decir, verdaderos ciudadanos del cielo que viven en conformidad con la voluntad de Dios, y además ser como santos también buenos patriotas y buenos hombres que viven en la tierra concreta en que Dios nos ha puesto. Hace poquito leía en el libro de Rafael Breidobey, cuando analizaba el estudio sobre la patria que hacía el padre Fosbury, que Dios nos da la patria, el lugar donde nacemos, para que tengamos una percepción de lo sobrenatural, pero concreta en esa patria. Y a su vez nosotros tenemos que dar la patria a Dios como devolución. Es más o menos como la entrega de María que hace Jesús a Juan y así viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación tiene mucho que ver con la comunidad o patria en la cual nosotros estamos, ¿no? Hay un fin educativo que en la otra exposición lo distinguíamos como fin de educación. En ese sentido citábamos, y en esto voy a permitirme leer porque es cortito, y aparte de ser cortito, es realmente jugoso, a lo que dice Francisco Ruiz Sánchez en su ya clásico libro Fundamentos y Fines de la Educación, ¿no? O sea, podemos ver a la finalidad educativa desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? O sea, es decir, por un lado podemos ver a la finalidad educativa en cuanto desde el ángulo de la gente o del educador, que son los padres en primer lugar, y nosotros como cooperadores de los padres. ¿Qué es la educación desde ese ángulo? Desde quién es agente externo, porque en realidad el sujeto de la educación es el alumno o el hijo, ¿no? Y educar, que si educher es sacar de adentro lo que está en potencia, lo que puede ser para que sea en acto, ¿no? Pero si el chico, el alumno o el hijo se cierra, por más que traigamos al científico más brillante, si se cierra es difícil que no se va a dar el proceso educativo. Pero dada esa apertura, por eso San Agustín y San Tomás decía que en realidad no hay educación si el educador con mayúscula, el maestro, no toca el alma primero. Bueno, pero la educación desde el agente externo, que es el auxilio que el hombre le hace, que hacemos como hombres a otro hombre, que es pobre, o sea, indigente, necesita, que es falible, se puede equivocar, y por el cual, con ese auxilio, puede alcanzar su plenitud dinámica. Plenitud dinámica que Santo Tomás define ya clásicamente como fin de la educación, el estado propio de perfección humana, que es el estado de virtud, planteado primeramente en un orden natural, porque la educación se mueve primero en un orden natural. Por ser cristiana, incorpora
también el orden sobrenatural y la gracia, por supuesto, ¿no? Pero San Tomás, tan exquisito, habla primero en ese orden natural y luego habla de la influencia de la gracia y los dones. De la educación como resultado, ¿qué podríamos decir? Implica propiamente llegar a esa plenitud dinámica del hombre. El hombre no es una piedra, el hombre no es un animal o una planta sujeto a leyes ciegas, sino que es una plenitud dinámica que implica que uno puede educarse hasta el último suspiro de la vida. Es decir, la capacidad o actitud adquirida para ordenar libre y rectamente nuestra interioridad y orientarla a los fines naturales y sobrenaturales. En segunda perspectiva, primero desde la acción externa, después desde la finalidad, y el tercer aspecto sobre la educación como proceso, porque no es una cosa que se dice, como decíamos, de un día, es continua en realidad la educación, siendo el hombre el único ser de la creación que puede en esta instancia educarse. Dios no necesita educarse, evidentemente. Los ángeles ya están en estado de beatitud o de condenación, ¿no? Los que están en el cielo ya están consumados, y los que se están purgando ya no pueden más que purificarse, pero no son, los animales, las plantas no se educan, se instruyen, se cultivan. Quien se educa es el hombre en el ejercicio de la libertad. ¿Qué es la educación como proceso? Es un movimiento interior del hombre, el sujeto, ¿no es cierto?, que resulta del encuentro entre el autoconductor, educador, sean padre o educando, agentes externos, y el educando, que es quien se educa, ¿no es cierto? Y así recibe auxilios deliberadamente perfectivos que inciden sobre ese educando para que alcance su plenitud. Entonces, el sistema, en realidad educativo, don Bosco, que le decimos preventivo porque la nota determinante de alguna manera, apunta a eso, a esa finalidad de la educación como estado de virtud y a la educación como fruto a lograr de santidad, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Tenemos también una definición, y ahí ya voy a ir entrando en la segunda parte, que voy a leer la definición de San Juan Bosco. Hay otra que dan otros padres más, el padre Brailo, el padre Pesarolo, por ejemplo, son muy buenos referentes. Don Bosco, voy a leer directamente Don Bosco, citando un libro de Fray Armando Díaz, nuestro gran amigo, por el cual siempre rezamos y lo recordamos, y queremos siempre volver a verlo. Él cita a Don Bosco y ubica la definición del sistema preventivo, que ya tiene esa finalidad, por eso es un sistema educativo, pero donde ponemos la mirada, porque esto es lo que nos interesa mucho, porque también San Juan Bautista La Salle planteó un sistema educativo para esa finalidad, el estado de virtud y santidad. Pero ¿qué tiene de particular el sistema preventivo, Don Bosco? Justamente la metodología, es decir, método es el camino para llegar. Entonces San Juan Bosco dice, el sistema preventivo consiste en dar las prescripciones y el reglamento, o sea, lo que debe reglar, ¿no es cierto? Prescripciones, reglamento, aquellas cosas que hay que dejar muy en claro a los padres, si somos docentes, y también a los educandos, o a nuestros hijos, si somos padres, y vigilar después de manera que los alumnos, o los hijos, tengan siempre sobre sí el ojo vigilante del director y los asistentes, todos los educadores del complejo educativo, los cuales, y aquí está la diferencia con el sistema represivo, que también distingue Don Bosco, al cual no lo excomulga. Dice, hay dos sistemas educativos, el represivo y el preventivo. ¿Cuál es el represivo? Bueno, muchacho, este reglamento, firmalo. Vos te equivocás una vez, dos veces, tenés tal y tal y tal sanción y te expulsamos, listo. Y nosotros lo que hacemos es mirarte como un vigilante para ver si te equivocas. Él no dice que está absolutamente mal, pero dice, cree que hay otro sistema que es más costoso para el educador, pero mucho más fructífero, que es el preventivo, no el represivo. Aunque hay veces en el preventivo también se puede utilizar la retención, como dice, de la manzana podrida, que cubre a las demás, ¿no? Cuando ya no hay remedio aparentemente. Entonces él dice que ese sistema preventivo, vuelvo a leer, consiste en dar las prescripciones y el reglamento y vigilar después, de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo vigilante del director y los asistentes, los cuales, y aquí viene
un poco el saborcito del tutano, como padres amorosos, no como con un bastón ahí de goma para pegar, como padres amorosos, hablen, pero como padres, no como compinche, como padres amorosos, hablen, sirvan de guía en toda circunstancia, den consejo, fíjense, y corrijan con amabilidad. Don Bosco por ahí dice que a los jóvenes no solo hay que amarlos, hay que hacerles sentir que uno los ama. El joven es muy sensible. Sí, yo te quiero, bueno, pero ¿cómo se lo demostramos? Y corrijan con amabilidad, que es como decir, consiste en poner a los niños, a los jóvenes, en la imposibilidad, no absoluta, porque ser hermanos libres, pero imposibilidad casi absoluta de faltar o de pecar, de faltar a sus deberes. Entonces, con todo eso, lo preventivo es la aplicación de la providencia de Dios, con nuestra colaboración, en la tarea educativa, para que el chico llegue justamente a aquellas cosas que tiene que llegar para alcanzar la finalidad educativa. Bueno, hasta aquí lo que yo desarrollé y ya me adentré un poquito en lo anterior. A los presentes que están acá les digo, si quieren en el micrófono preguntar algo bien concreto para no demorarnos mucho, estoy a disposición antes de pasar a la segunda parte. Ricardo, Sí. tengo una pregunta, una observación que me viene a la mente. Bien fuerte. Porque me pasó hoy justamente. Ajá. La verdad es que a los que somos padres, capaz que a mí me cuesta más con mi hija ser amorosa que con mis alumnos. Pero hay como que, no sé si cómo uno puede solucionar eso o qué hay. Porque como que el alumno uno no sabe cómo tiene que tratarlo, que tiene que ir con cariño, con respeto, y es como que se sale más fácil. Bien. Yo llego a mi casa y mi hija se va a la cara Bueno. y no me sale, pero que capaz que acá me sale más natural. Sí, entiendo perfectamente y nos pasa todo lo mismo. Mirá, yo creo que es algo natural en la vida. Uno, ¿con quién se descarga? Con los que tiene confianza, y eso a veces puede ser un error, ¿no? A veces nuestras pobres esposas o hijos reciben la descarga de todas nuestras cosas. Por un lado eso en general, y contra eso hay que luchar para ser virtuoso, tratar de ser como la Santa Madre Teresa de Calcuta, que aún con sus hermanas era amable y las corregía, y aunque les exigía, lo hacía con amabilidad, aun cuando le apretaba el zapato. Es difícil. Después otra cosa, cuando los hijos son adolescentes, yo digo siempre esto, se lo digo a mis hijos y se lo digo a mis alumnos. Miren, cuando ustedes son niños, los papás son dioses. Cuando ustedes son adolescentes y un poquito avanzada la juventud, los padres son demonios. Cuando ustedes son adultos y ya los padres quizás están muertos o están viejitos, se dan cuenta que los padres han sido hombres, que han tenido sus luces y sombras. Hay algo natural que se da en el cual al que menos escucha el adolescente y el joven es al padre y la madre. No digo que sea norma general, si uno ha sabido encauzar, puede. Yo he tenido resultados diversos con mi hijo. No voy a comentar acá, pero bueno, algunos buenos, otros no tan buenos, otros malos. Y bueno, ¿y habrá culpa mía? Sí, en parte, y en parte no. Es la contracultura que vivimos, es la edad que tienen los chicos, es la elección libre de ellos. Como dice el Padre Pío por ahí, basta de mirar para atrás, no carguemos con mochilas que no son nuestras, y si son nuestras, confiemos en la misericordia, no estemos enloquecidos, miremos para adelante y tratemos de mejorar la estrategia. Pero no te asustes porque lo que te pasa a vos nos pasa a todos. El planteo de la profesora, para quienes no escucharon, es que a veces es más fácil ser amable con los alumnos que con los propios hijos, ¿no es cierto? Pero los gestos son importantes. Mire, hago una inflexión para después ya pasar a todo esto. En otros días, mi amigo Cristian, que siempre me quiere dar trabajo, sobre todo para castigarme porque no me conecto yo bien por los medios informáticos, me dice, venía a ayudar una tarea si podés, con un profesor estaba enfermo. Y fue un curso y había un chico, un chiquito, bueno, les puedo asegurar que había dos tareas que escribir. Lo que escribió de la primera tarea eran 5 renglones que eran más raros que los jeroglíficos egipcios. Era terrible.
O sea, ni alcanzó a copiar la premisa ni nada. Bueno, yo me llevé el trabajo. Cuando voy la segunda vez, entonces le empecé a cargar, ¿qué haces patada araña? Le decía. Y el chico medio se reía y se quedaba callado. Cuando voy al segundo trabajo, lo mismo. Me entregaron todo, los protocolos salieron, y no es que venga a dar acá de ejemplo, pero me salió naturalmente. A ver, vení, patada araña, acá, vení, vení. Se trata al lado mío. ¿A dónde, profesor? Al lado mío. Así, estaba con barbijo, todo. Bueno, a ver, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vos, en una hojita, la primera tarea vas a copiar bien tu nombre, el curso, con la mejor letra que tengas, la consigna, y yo te voy a ayudar a responderla. Y el chico en 10 minutos hizo la tarea con una letra que era más parecida a los mayas, pero ya no era egipcia. Bueno, no era la mejor letra, pero se podía leer. Y el chico estuvo así. Y después, bueno, y le di una palmadita así, ¿no? Cuando estaba haciendo, le iba ayudando a hacer la respuesta. Y después cuando fue, me dice el chico, gracias, profesor. Pero no es que yo sea santo ni nada. Si cada uno por ahí abriera el ojo para ver qué pasa con el alumno, con que tampoco le digo que si tenemos 30 alumnos estemos haciendo una tarea psicológica o psicopedagógica con cada uno, porque no podemos, pero tenemos que abrir el ojo y ver qué está necesitando este. Una llamada de atención por separado, una palabrita al oído, como decía, una palmadita, una ayuda, una cargada respetuosa. ¿Sí? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Otra preguntita, si hay o no. ¿No? Los que están del otro lado. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la segunda parte. A ver si decimos, ¿no? Ya vimos la definición de Don Bosco de sistema educativo preventivo. Sí vamos a hablar que cuáles son los pilares de este sistema. Por un lado, digo, no se enloquezcan para tomen nota de alguna cosa, ¿no? Pero por ahí, les digo, esto va a estar grabado. Además, el libro de Fray Armando Díaz, muchos lo tienen, el colegio lo ha regalado, está en la biblioteca del colegio. Yo tengo un resumen más corto de la Inspectoría Rosario, tengo el libro del padre Tesarolo, los voy a dejar en la fotocopiadora de Pancho a disposición, el que quiera fotocopiar, pero después no lo guarden en la biblioteca que es un de polvo, ¿no? Como decía Raúl, yo tengo desconfianza a los libros o a los evangelios demasiado sanos. Y el cura Raúl uno veía el evangelio de él, la última vez que lo visité estaba con el mate dulce y una virome leyendo un libro y meta a subrayar. Bueno, no digo que subrayemos todo, pero los libros son para ir para leer. Acuérdense esa anécdota que siempre cuento de Ernesto Palacio, que se juntaba con los jubilados docentes en una plaza de Buenos Aires. ¿Y cuál era la charla de los jubilados docentes? En el banco, que el sueldo no aumenta y no podemos comprar los nuevos libros que salieron, qué desgracia, y un día Ernesto Palacio, este gran historiador, bueno, se cansó de eso y le dije, bueno, será cuestión de leer los libros que tenemos en la biblioteca. Es decir, tenemos muchos libros lindos, nos han regalado, están limpitos, los soplamos un poquito, pero no los leemos. Entonces, no afligirse si no tomamos nota de todo, pero sí hay material, después leerlo y reflexionar. El sistema educativo tiene, por así decir, como 3 pilares, diría yo, o 3 bases, o 3 columnas, ¿no es cierto? Que son, por un lado, la razón. La razón. Y aquí voy a hacer una aclaración. El primero es la razón, el segundo la religión y el tercero es el amor. Pero entonces la religión es inferior a la razón. ¿Y el amor es inferior o está subordinado? No. Lo que pasa es que Don Bosco es realista, porque también, como dice la vieja expresión cristiana y tomista, la gracia supone la naturaleza. Los dones sobrenaturales, Dios los tiene a manos llenas. Pero hay veces no hay naturaleza dispuesta a recibir. Como decía un cura muy bueno hablando, hay veces, con todo respeto digo esto, de cierta terquedad o cerrazón de alguna jerarquía eclesiástica o de algunos obispos. Decía, el Espíritu Santo anda volando y planeando y no tiene pista de aterrizaje donde aterrizar. Dios y su voluntad salvífica, su gracia y sus dones están. Lo que hay veces no está es la mínima disposición nuestra, que también es fruto de un toque primero de Dios, pero a la cual no le damos bolilla. Entonces Don Bosco empieza un camino inductivo, por así decirlo. La razón,
¿De qué habla cuando él habla de la razón como pilar, digamos? Y esto aclara, no es racionalismo, que es la ideologización de la razón. La razón de la modernidad, fruto del iluminismo, es aquella que dice que la razón es la medida de todas las cosas. Falsa frase cartesiana, no es así. La razón es la forma natural que el hombre tiene de conocer. Ustedes saben que la inteligencia humana tiene, por así decir, como dos capacidades, la razonabilidad y la intuición. La intuición es propio específico del conocimiento angélico, ver una mirada. Pero el hombre también participa en parte de eso, no comúnmente. Lo específicamente humano es el razonamiento, deductivo o inductivo, como sea, ¿no? Pero también el hombre tiene chispazos o capacidad de inducir, o sea, de una mirada captar una realidad, sobre todo cuando hay un ejercicio intelectual permanente. Y una cosa buena, las que tienen más capacidad intuitiva son las mujeres que los hombres. Está dicho por los estudiosos y los psicólogos y todo. Por la mujer siempre es más de poner cable a tierra y de comprender las cosas con una sola mirada. Yo lo he experimentado. 10 veces llorando un hijo, distinto hijo en casa, y yo le digo, mujer, no, dale, la aspirina no es nada. Y mi mujer, las veces le dijo, hay que llevarlo al hospital, nunca falló. Yo lo hubiera dejado, ella intuyó. Bueno, es un ejemplo, pero la mujer tiene una capacidad intuitiva de conocer. Son más parecidas a los ángeles. Hay que ver si son parecidas a los ángeles celestiales o a los ángeles caídos. Eso respóndanselo ustedes, ¿no es cierto? Y no se maten de risa porque es cierto. Las mujeres santas y buenas, o al menos razonables, van a intuir para el bien. En cambio, las verdes y las que hacen la ideología del género intuyen de una manera asombrosa para el mal. Tienen conocimiento intuitivo del mal que hay que hacer. Entonces, bueno, yo sé que aquí estoy rodeado de piadosas mujeres que a lo sumo me van a pegar un poco a la salida por lo que dije. Menos mal que mi señora no está escuchando. Muy bien. Pero la razonabilidad del pensar es el conocimiento propio del hombre. Entonces, leo algunas expresiones tomadas de Fray Antonio, de Santo Tomás, etc. Dice, Fray Armando Díaz. Dice Fray Armando, por ejemplo, según San Agustín, el sabio al hablar debe hablar de tal manera que enseñe, escuche, que enseñe, que deleite y que mueva. Que enseñe, que deleite, lo cual no quiere decir que sea un pegajoso, no, pero ¿por qué hacer antipática de verdad? Por ahí hay algunos que no creemos, pues me ha pasado, creemos que la verdad se va a imponer si yo soy el super machista o la super mujer que a los gritos y... No, la verdad se impone por sí misma. Y además hay que hacerla amable. Tiene que ir acompañada de la belleza a ser presentada. Por eso dice San Agustín, el sabio debe hablar de tal manera que enseñe, que deleite y que mueva. Santo Tomás agrega que para que enseñe a los ignorantes, se debe enseñar. Enseñar a los ignorantes, a los que no saben. A los aburridos, y hoy tenemos una cantidad, a los aburridos. Y mueva a los perezosos. Y mueva a los perezosos. Fíjense, ¿no? El padre Tesarolo, hablando de esto, dice, en la tradición salesiana, la razón es considerada como una dimensión del amor también. Porque uno enseña con la razón para que el chico ame la verdad, el bien, la belleza, los trascendentales del ser, en Dios, en las escrituras. En definitiva, esa es la ciencia, buscar las causas últimas, más allá de la experimentación y todas esas cosas que también sirven, ¿no? Y significa sustancialmente uso maduro de la racionalidad, buscando persuadir y corregir, más que reprender y castigar. Bueno, algunos exalumnos salesianos, aquí tengo algunos que no han sido exalumnos míos, pero han sido más exalumnos viejos que yo, ¿se acuerdan que algunos salesianos por ahí persuadían con un coñito o alguna patadita? Bueno, eran otros tiempos, ¿cierto? Algunos eran así, lo hacían, bueno, portate bien vos, bueno, eso no. Hay que corregir y persuadir razonablemente y no violentamente, ¿cierto?
aunque haya habido excesos en estas cosas también, ¿no? El educador, mediante la claridad de las ideas y el culto de la verdad, consigue dominar la impulsabilidad del alumno y suya de los sentimientos y de las pasiones. Porque hay veces tenemos ganas a los chicos adorables de pegarle una buena pescollada, ¿no? Entonces tenemos que vencer nosotros nuestros sentimientos e impulsos y de esa manera educar también a ellos, que la educación es una cuestión hecha con razonabilidad, ¿no? Con moderación, en el buen sentido, ¿no? También tiene que tener buen sentido, sencillez, inmediatez, persuasión, iluminada por la fe, la razón preside la labor educativa. Controla la afectividad para que no desborde. Impregna de sentido común, lo que decía Chesterton, el menos común de los sentidos de nuestra época. La educación impregna de sentido común. Y otra frase de Chesterton: llegará un tiempo que vamos a estar sentados discutiendo si el pasto es verde. Esto, Alcide allá y Gabriel sabe más que yo, que le ha ido más a Chesterton, siempre hablamos de eso. Ahora estamos discutiendo. Hoy estaba haciendo cola en Ñosper sin turno en la obra social, y bueno, porque no podía y necesitaba sacar una cuestión, y decían una flechita así, guión, para tratamiento oncológico, mayores de 70 años, embarazada, no sé qué. Entonces, cuando sale el muchacho, le digo, che, mirá, ahora con las nuevas ideas que hay, con las perspectivas, todas estas que dicen, y yo te confieso que me percibo embarazado, así que capaz que me podía atender. ¿Qué está diciendo? Me decía, no. Después le tuve que explicar y se rió, ¿no? Porque él pensó que yo lo estaba relajando o estaba bromeando a él, pero si vamos a hacer así, y yo para jubilar, ya estoy jubilado, pero si algún varón quiere jubilarse antes, vaya y diga que se percibe mujer y se jubila antes. Después hace la vida de varón tranquilo. Bueno, esta es la locura a la que hemos llegado por no usar la razón en la educación y en todas las cosas. O yo me percibía canceroso, oncológico. ¿Quién me puede negar? Voy al INADI. Entonces entienden. Fíjense lo absurdo de todo esto. Bueno, cuando la razón no prima en todo esto. Bueno, todo esto implica que nosotros tenemos que ser muy racionales, pero tenemos que tener en cuenta, como siempre digo, estoy mirando el reloj para no demorar, como siempre digo, las circunstancias. Generalmente a los chicos hoy les cuesta mucho llegar a razonamientos sustentables, sostenibles. Les cuesta mucho escuchar y ser receptivos, les cuesta mucho leer. Entonces yo creo que ahí entra una cuestión importante que en un tiempo se decía, a veces algunos lo ideologizaban también, pero creo que tiene una importancia. Tenemos que tratar de entrar en este punto por lo que se llama aprendizaje significativo. Eso lo usaban en algunas teorías en la época de la ministra de Sive y eso, pero algo de razón tenía. Más en estos tiempos, eso de Don Bosco y las circunstancias. Al chico hay veces tenemos que, para que abra su corazón y poder enseñarle, empezar a hablarles de cosas que a él le signifiquen algo para luego llegar a algo de mayor abstracción y de mayor conocimiento. Por ejemplo, a mí me da mucho resultado, a veces cuando doy materia de catequesis, a veces materia humanística, por ahí hablar, qué sé yo, un poco de deporte, de fútbol, si hay muchos varones, o si son chicos adolescentes, bueno, ¿y cómo se visten ustedes cuando van a bailar? Y esto y lo otro, y bueno, ¿y qué pasa? Y una chica los mira, entonces empiezan a reír, le significa algo, y ahí uno le entra con otras cosas. Bueno, pero el amor no es eso, pero hay que hacer que a ellos les signifique algo. No me detengo más en esto porque no me va a dar el tiempo. Segundo punto, la religión o la piedad, segundo elemento del sistema preventivo. O sea, ser racional, no ser absurdo, tener sentido común, saber observar y percibir, primero. Segundo, la religión o la piedad. Es la religación, por supuesto, del educando con Dios. No debe ser una cosa impostada. Tendríamos que ir logrando ser sobrenaturalmente naturales. Y naturalmente sobrenaturales. Y no es solamente un juego de palabras. Piénsenlo, es para meditarlo un día. Sobrenaturalmente, porque el auxilio de la gracia, pero que nos lleva a ser naturales, no bichos raros. Castellani decía que entre la piedad y la locura, en la religión hay un solo paso.
Hay muchas iglesias que parece que tienen llamadero de loco en la puerta. Por los personajes, con todo respeto a la piedad de cada uno, ¿no? Porque cada personaje. La piedad no es locura, no es cosa rara. ¿Eh? La santidad no es cosa rara. ¡Ay, qué santo que era! No tomaba del pecho a la madre porque era santa. Eso es mentira. Es un invento. Jesús Urteaga, en un libro muy bueno, El valor divino del humano, dice que tenemos que, cuando estudiamos la vida de los santos, no solamente estudiar sus virtudes, tenemos que estudiar sus defectos y pecados. Hay santos como Santa Teresita, que se cree que nunca tuvo un pecado venial deliberado, ¿no? Hay ejemplos de místicas, pero la mayoría de los santos han sido grandes pecadores y aún en el camino de la santidad han caído. O sea, Pedro fue corregido porque lo volvieron los judaizantes antes del concilio de Jerusalén, y ahí lo corrigieron, pero con humildad aceptó. Y antes había negado a Cristo. Tenemos que, dice, ver los defectos de los santos. ¿Para qué? Para no desanimarnos. Ese libro de Episodio del arte de aprovechar nuestras faltas, según San Francisco de Sales, es maravilloso, porque no nos desanima, aunque caigamos 1000 veces, y dice, la misericordia de Dios consiste en que tiene predilección por los más miserables. No, por eso somos pecadores, ¿no? Pero es para que no desconfiemos nunca. Y bueno, por eso la religiosidad no puede ser algo impostado, metido así, artificial, ¿no es cierto? Está muy bien que recemos al inicio de clase, que tengamos un pensamiento, pero que sea un ambiente que se respira. Yo por ahí con los chicos hablaba de catequesis. A veces rezaba la oración de Santo Tomás, al estudio, y digo, y por ahí vi en alguno que me decía, otra vez otra oración. Por supuesto, Dios nunca empacha, pero hay que saber con quién estamos, ¿no es cierto? Digo, ¿qué pasa? Como un chico conocido de un grupo amigo. No, profe, que ya rezamos al principio, esta materia, en esta, la otra. Bueno, no digo que nos rece cada profesor si quiere. Ya se consagra el día, a la mañana. Después se puede rezar algo, pero también no provoquemos el empacho, aunque no debería ser así. Pero hay veces empachamos con algunas cosas porque ya no son tan naturales y no son repetidas e impostadas. No porque se digan con mala intención, pero el chiste dice, otra vez, bueno, más vale busquemos que la clase respire la religación con Dios. En las materias como catequesis, humanística, esto es mucho más fácil. Que a lo mejor, no, que si yo pienso en matemáticas, en ciencias exactas, en la biología, etc. La educación física no, porque también puede llevar a muchas apreciaciones humanas, etc. Pero busquemos que se respire un ambiente. Y en todo caso que hay veces la oración sea fruto de la clase, no una impostación. Hay veces conviene rezar al principio, ¿cierto? No digo que no, y al final, en esto tenemos la libertad, lo dijo Dios, pero que sea algo naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. El Padre Díaz dice, Don Bosco se centra en lo único necesario, su pedagogía es la de la redención. Por eso la piedad, la de la redención, rescatar al hombre en estado caído, de viador caído. Ser corredentores, junto al corredentor Jesucristo, único y absoluto, y a la corredentora principalísima, la Santísima Virgen María, que también es corredentora, pero subordinada y relativa a la redención de Cristo. Es corredentora, y hay que firmarlo y decir, con su maternal intervención y redención, subordinada a la mediación y redención absoluta y única de Cristo. Ella es subordinada y relativa a Cristo, verdadera corredentora. Y nosotros también. Por el bautismo estamos llamados a corredimir, a ser instrumentos de la gracia. Entonces, ahí está lo que hizo Don Bosco. Centra en lo único necesario, su pedagogía de la redención, de la gracia de Cristo, que nos trae la salvación. Es colocar a Dios en la escuela, aunque no le gusta a Sarmiento y a los sarmientistas. Magnífico desafío, magnánimo, devolverle la escuela a Dios. No puedo dejar de citar una frase, un escritito del padre Castellani, ¿no? Que lo cita a su vez el padre Díaz. Dice Castellani,
en la reforma de la enseñanza. La escuela neutra en la realización del deseo de Juan Jacobo Rousseau, uno de los padres del liberalismo y emparentado al romanticismo liberal del siglo XVIII, ¿no? De que el niño no sea instruido en la religión hasta los 15 años, para que entonces elija. Se les ha pegado a muchos padres. Para que elija, dice Castellani. Este proyecto implica la negación de dos cosas: del pecado original, que es necesario limpiarnos a alguien, porque si no, ¿para qué le damos el pecho al niño? Esperemos que tenga 15 años, a ver si quiere el pecho o si quiere una leche en polvo. Respetemos la libertad, entonces, seamos coherentes en todo. Se muere el niño. Mucho más importante es que el niño sea purificado desde chico en eso, y luego confirmado, por supuesto. Para que elija. Implica negar dos cosas, dice Castellani: el pecado original y la gratuidad de la gracia. Estamos acostumbrados a vivir un mundo sin gratuidad. Y en realidad, las cosas más grandes son gratuitas, no las merecemos. Y son inútiles. Yo le digo a mis alumnos en clase: ¿se puede decir que Dios es inútil? Me dicen. No, yo lo afirmo, Dios es inútil. Pero profesor, ¿cómo va a decir eso? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si usted va y le dice a una chica: mirá, flaca, vos a mí no me gustás mucho, pero como vos tenés guita, tenés auto, sos muy cheta, tus viejos siempre invitan a comer a los que andan cerca tuyo, yo me voy a poner novio con vos porque todo eso me conviene. Le digo a la chica: ¿qué le dirían a usted a un vago que le diga eso? Lo matamos, profesor, y eso, porque en el amor no puede haber eso. Perfecto. En el amor, en realidad, no es que uno no desee ser amado, es otra cosa. Como dice Piper, es mentira que el amor es dar todo y no esperar nada. No, el amor es dar todo y esperar también el amor y saber acoger el amor del otro. O sea, no seamos soberbios. Pero sin embargo, el amor, Dios, la amistad, no son cosas útiles como este vaso de agua. Son cosas inútiles. Son cosas ni siquiera valiosas. La palabra valor habla de dinero, de tasación. Inclusive cuando hablamos de los valores, ojo, porque los valores no es una cuestión subjetiva, para mí vale tal cosa. No. Es bueno hablar de virtud. O de valor en el sentido que el valor refleje objetivamente una virtud o algo bueno del ser. Pero fíjense que no podemos hablar, sí, Dios es un valor, bueno, sí podemos hablarlo, pero cuidado con los términos. No es un valor porque yo lo tase. Mi amigo es un valor. Ah, sí, ¿cuánto cuesta? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver las cosas, como dice acá Castanari, y saber vivir de la gratuidad. Qué hermoso vivir, no como un haragán gratuito, pero saber que vivo porque Dios me regaló el ser, me mantiene en el ser, me llena de dones. Claro, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, uno tiene que cooperar. Y en toda la vida también. Entonces yo, si no viene esta noche a casa, me siento panza arriba: mamá, quiero vivir de la gratuidad. No es así el tema. Uno tiene que cooperar, pero uno tiene que tener la actitud de saber que no hay nada de malo. Al contrario, es muy bueno ser agradecido ante la gratuidad. Y excluye, dice, pues entonces la gratuidad de la gracia. Gracia viene de gratis. Por lo tanto, excluye la verdad de la religión católica. Yo te enseñaré, o al menos prácticamente con mi conducta, que la religión católica es falsa y después tú quedarás libre de elegir entre las que quedan, dice Castellani, tomando el pelo al laicismo. Pero la religión es cuestión de elegir. Dijo una madre de mi pueblo, el maestro Báez. Bueno, y ahí sigue con toda una anécdota que no la voy a contar. No es así. La verdad, el bien, la belleza, el camino que Dios nos ha dejado, su revelación en Cristo, la religación, eso no se elige. Por ejemplo, un oyente decía que ante las cosas buenas, verdaderamente es absoluta, o se las acepta o se las rechaza. No es cuestión de elegir subjetivamente. Bueno, entonces este es el tema de la religación, ¿no? Que tenemos que verlo de alguna manera como un ambiente que se respira, por así decir, ¿no? Volviendo al tema de la seriedad, que es de manera de alegría, debemos decir que en la escuela debe estar presente una educación basada en el temor de Dios, que no es
solamente el temor servil, que también hay que tenerlo, el temor al castigo, sino que es el temor filial, el temor de saber que yo a mi Padre tengo que ser agradecido con mi Padre Dios por todo lo que me da. Tiene que estar también la meditación, no solo de la vida y cómo vivirla, como aspecto de la religión, sino de nuestra precariedad y nuestra mortalidad. Lo que don Bosco hablaba siempre de la buena muerte. San Juan Pablo lo recuerda, recordemos que en tiempos aún no muy lejanos, escuchen los curas de hoy, en las prédicas de los retiros de las misiones, los novísimos, San Juan Pablo II, no lo está diciendo acá ningún profesor, un santo de nuestros tiempos, las prédicas de los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria y purgatorio, constituían siempre un tema fijo del programa de meditación. Y los predicadores sabían hablar de eso de una manera eficaz y sugestiva. San Juan Pablo II. ¿Cuántas personas fueron llevadas a la conversión y a la confesión por estas prédicas y reflexiones sobre las cosas últimas? Ustedes escuchan hablar mucho, sobre todo del infierno y el purgatorio. No digo que hay que ser macédico. Está bien que hablemos del cielo, de la gloria, de la gracia, pero escuchan hablar mucho del pecado, infierno, purgatorio en las prédicas. Yo en algunas sí, pero no mucho. Parece que todo es cuestión de una cierta liberalidad, una religión light, una carta. Aquí les pongo yo en el comentario estos míos. Oh tiempos, hoy los temas son los cuidados ecológicos. Cuidado, no vayas a arrancar muchas plantas de lechuga porque podés poner en peligro el medio ambiente. Los reclamos de los marginados, a los cuales tenemos que respetar y tenemos que ayudar y, por supuesto, incluirlos en una vida digna, pero no quedarnos en eso. La religión no es una ONG, aunque a rato parece, ¿no? Como se la plantea hoy a la Iglesia. Hoy los temas son el diálogo interreligioso, el diálogo entre sordos, la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Don Bosco pone también en el ámbito de la piedad, insistir en la salvación del alma, en el sentido del pecado. ¿Pero para qué? Para llevarnos, en definitiva, a lo último, dice, oración y prácticas virtuosas de piedad. En esto, digo yo, no hay mucho que explicar. Solo decir, como le dijo Cristo a la samaritana, que los verdaderos adoradores del Padre lo son en espíritu y en verdad. La práctica de piedad y de oración no es un libro de recetas, aunque nos ayuden los manuales. No hay santidad en serie, en molde. En esencia, la santidad es igual para todos. La unión con Cristo, es decir, Cristo vive en mí, y yo vivo en Cristo, por medio de María, los ángeles, los santos, pero vivo en Él. Pero cómo se plasma en cada uno, cómo se plasma en cada hombre. No hay una receta para ser santo en serie y en molde. Es el Espíritu Santo que santifico, no yo. Y eso lo tiene claro don Bosco. Hay que llevar a que la religiosidad sea en espíritu y en verdad. Para ello, la única receta es dejarse guiar por el Espíritu Santo, que sopla como quiere y donde quiere. No podemos ser laxos, por supuesto, pero tampoco rigoristas o jansenistas, creer que somos indignos de los sacramentos, porque tenemos... Dios vino para los pecadores. Por supuesto, no comulguemos ante pecado mortal, pero Dios vino por los pecadores. No, pero Padre, es que yo tengo tal imperfección, me da vergüenza, orgullo. Si no tenés pecado mortal, haz un acto de humildad, de confianza y comulgar. Dios vino para curarte de ese pecado. Ahora, si es pecado mortal, no. O sea, todo esto es, hace que damos ese ambiente de piedad educativo, donde vamos a la Virgen como causa de nuestra alegría, como auxiliadora de los cristianos, el valor del rosario bien rezado. Cuánto le agradezco, Monseñor Tortolo, el haberme hecho descubrir esta devoción a la Virgen, ¿no? Todos aquellos que don Bosco resume en este punto con ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Ya casi que me pasé, pero empecé tarde, así que tengo todavía 5 o 6 minutos. Yo llegué un poquitito tarde. Tercer elemento, el amor. El amor. ¡Ay, qué bella palabra! Como dicen los cantores lindos. ¡Qué bella cosa! El amor. ¡Qué palabra repetida! El padre Escurra decía que pocas palabras son tan nombradas hoy como el amor y pocas tan bastardeadas como ella.
igual que otras palabras, libertad. Pero amor aparece en todos lados, desde las encíclicas, muy bien, o las predicaciones, hasta las telenovelas, hasta las escenas pornográficas, hasta el amor a los animales, porque tienen derecho, entonces no coman un asado flaco. No, por ahí, no mates un animal, entonces ¿por qué cuando veo una cucaracha gritas y la matas? Es absurdo, Dios, ¿no? Amor, el amor, un amor indefinido. Es el amor, y es difícil decirlo. Como decía San Agustín cuando le preguntaban sobre el tiempo. Él decía, cuando no me preguntan creo que sé mucho, cuando me preguntan creo que sé muy poco o nada. El amor es muy difícil, hay veces definirlo, ¿no? Pero algo podemos decir, no es cuestión solo de sentimiento, aunque los sentimientos tienen su parte, por lo menos para abrir los corazones. Pero los sentimientos, también citando al padre Alberto Escurra, decía, son como la veleta. ¿Vieron los gallitos, las veletas? Donde va el viento, va. Los sentimientos, hoy tengo unas ganas bárbaras casi, hoy tengo ganas de estrangularlo. Hoy tengo una gana bárbara de charlar con mi hijo, hoy me da ganas de pegarle un boleo por el rap que está escuchando. Hoy tengo una gana bárbara de charlar con mi señora, hoy tengo unas ganas bárbaras porque esta bruja me manda a barrer. No, el amor no es cuestión de sentimiento. A donde va el viento sopla la veleta, no. El amor que es, por supuesto, es un movimiento del apetito concupiscible, de querer el bien para nosotros, está bien, ese es el amor, digamos, de concupiscencia, en el buen sentido de la palabra concupiscencia, el desear el estar bien, uno puede resumirlo a decir al ser amado, qué bueno que tú existas, pero está en la parte más importante del amor, el amor de oración o de benevolencia, o el amor donativo, es decir, no solamente qué bueno que tú existas y estés ahí para mí, sino que yo, que existo, quiero hacer un bien para vos y darte un bien a vos y elevarte a vos. La donación, la oración, cuyo ejemplo más grande es Jesucristo en la cruz. Cuando Jordán Bruno Oyente hablaba de libertad, él decía, siguiendo a la encíclica Libertad, León XIII, que es genial, ¿no? Decía, ¿no? La libertad hay como tres momentos. Aquello de elección entre aquello que no importa un mal moral. Yo puedo elegir entre ver un partido de fútbol, ir al teatro a ver una buena obra, siempre que no sean inmorales y en el partido no vaya a fumar de droga y a borrachar o a ver un espectáculo futbolístico o a escuchar una ópera o leer un libro. Puedo elegir, yo tengo libertad absoluta. Después está el amor como preferencia reflexiva de lo mejor. Porque no hay libertad verdadera para elegir entre el bien y el mal. El libre albedrío puede elegir entre el bien y el mal, por eso no somos animales. Pero la libertad no es elección entre el bien y el mal, es entre bienes. El mío que yo diga, ¿para qué sirve un auto? ¿Para llegar al colegio o ir al parque o para que vos te suicides y te tires al barranco? No, eso sería usar mal el auto porque el auto tiene un desperfecto. El auto sirve para cosas buenas. La libertad como preferencia reflexiva a lo mejor es saber elegir los mejores bienes, lo que más me eleva. Y ahí está también entra el amor, en el cual uno elige reflexivamente lo mejor para el prójimo, el educando y para uno mismo, ¿cierto? Y después decía el amor como oración entrega. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Cristo crucificado. Siendo Dios hizo hombre, siendo grande se hizo pequeño, siendo libre se crucificó y se ató a la cruz por amor a nosotros. El ejemplo mayor de libertad y de amor y de entrega, ¿no? Entonces el amor tiene el aspecto sentimental, sí. El aspecto de pasión concupiscible, sí. El aspecto humano de empatía también. Pero en los cristianos el amor tiene la dimensión de la caridad. Amo a Dios y por amor a Dios al prójimo. Con un sentido de recibir el bien del prójimo, pero también de darle al prójimo el mayor bien que es Dios. Y eso es nuestra tarea educativa. Los griegos llamaban a estos movimientos eros y ágape. A veces el eros ahora lo ubicamos con lo erótico vinculado a lo pornográfico, pero el eros era el arrebato del alma por el ser amado. Para decirlo en términos filosóficos, que Alberto Abud me corrija si digo un disparate, si llega a escucharlo, pero es un poco eso, más o menos Pípera lo describe. Y mientras que el agape era, digamos, el hacer sentir bien al otro, no porque uno le ponga una picadita y vino, también puede ser eso, sino porque uno lo hace sentir feliz,
cómodo, lo dignifica. Entonces, el amor en la tercera columna, la razón para tener sentido común en la educación, no ser un bicho raro como uno dice. La piedad para que haya un ambiente, una atmósfera de sobrenatural, y el amor para que se vea la entrega de uno en el acto educativo. San Agustín definía diciendo, amar no es otra cosa que apetecer una cosa por sí misma. Lo queremos al alumno porque es alumno. Don Bosco lo decía de una manera también parecida. Me basta que seáis jóvenes para que lo saben. Me basta que seáis jóvenes para que lo saben. En lo sobrenatural, la virtud de la caridad, a esto ya lo sabemos, ¿no? Fray Armando dice que esta cuestión del amor implica algunas cosas, ciertas leyes, ley de la lucha. ¿Contra quién? La lucha contra ya sabemos los tres enemigos, el demonio, mundo y carne, pero él dice, la caridad exige luchar contra las tentaciones, por supuesto, de esos enemigos, la monotonía y el desaliento. A veces nos vemos los frutos y nos volvemos asediosos, tristes ante el bien divino. Y nos olvidamos que debemos meditar sobre la realidad y el valor educativo del fracaso. Cristo humanamente fracasó y no soy blasfemo. ¿Cómo murió? En la peor muerte de los peores condenados. Pero él tenía la espada en la manga, porque así derrotó la muerte en ese combate al demonio y por ser Dios resucitó. Fue un fracaso real en lo humano, pero trascendido por el efecto de la divinidad. Y nosotros tenemos que meditar sobre eso, para no caer en monotonía y en desaliento. Eso es propio del amor. La ley de la apertura, todo lo contrario al egoísmo. No somos el ombligo del mundo. San Agustín decía que el alma vive más donde ama que donde habita. Y yo a los chicos, cuando por ahí le digo esa frase, le digo, a ver, ¿saben cuándo yo me doy cuenta que eso es cierto? Cuando ustedes en clase están mirando a una chica muy entusiasmadamente en vez de escucharme a mí, o al revés. El alma de ustedes está más donde ama que donde habita. Está en el cuerpo animándolo, pero en realidad se proyecta lo amado, ¿no? Y lo ven los chicos. En esto hay una anécdota muy cómica. Que se sacó de los chicos y se ríe. Cuando llegué a la secundaria teníamos una alumna, somos muy amigos, sus hijos fueron al colegio parroquial, la gran chica, no es católica, es bautista, pero es una gran cristiana, muy buena persona, y era muy linda, siempre era la reina de nuestros acontecimientos, las carrozas estudiantiles y todo, ¿no? Y bueno, y una de las tantas veces, una persona, a veces le pasaba a alguien, la miraba a ella porque era linda, ¿no? Y nuestra rectora, que nos daba matemática, y era una gordita simpática, amorosa, o estricta, pero era re buena en el fondo, un día había uno que la estaba mirando embelesadamente, vamos a ver que fuera Pepe Gau, ¿no es cierto? Le dice, Gau, ¿qué hace usted mirándola a tal señorita? A los gritos en toda la clase. Imagínense cómo quedó su muchacha. Le salían llamas por todos lados, no sé qué bolazo le dijo. Bueno, pero el alma está más donde ama que donde habita. Entonces, tenemos que lograr nosotros, con el testimonio del amor, que el acto educativo sea un acto de amor, que busca el bien del prójimo, el bien del chico. Otra ley, la ley de la vigilancia, guardando el corazón para que el amor sea puro, busque la verdad. Ley de adhesión, con el educando, apartando lo que nos esclaviza, vicios, pecados, defectos. Ley de esperanza. Bueno, son distintas leyes que pone, ¿no? Don Bosco, todo amor bien vivido es paciente, como dice la carta a los Corintios, capítulo 13, si no me equivoco, la primera de Corintios. La ley del sacrificio, ya hablábamos, la oblación de uno mismo. El hombre viejo muere 5 minutos después de la muerte natural, decía por ahí, creo, un papa. La ley de la paz, que es tranquilidad en el orden, dice San Agustín, y la ley del progreso, no del progresismo, el progreso. El amor progresa cuando apunta a Dios, que es lo más grande. Y por eso, si tenemos por ejemplo a Dios, nuestro amor se engrandece. Y por eso nuestro pecado también es infinito. No porque quien peca, que somos unos pobrecitos, sino por el que es ofendido. Porque el pecado es
adverso de ponerse dar la espalda a Dios para volcarse a las criaturas. Todas estas leyes que estamos diciendo entran en el tema de esta tercera columna, que es el amor. Como ustedes se darán cuenta, el sistema preventivo no es para arreglarse un día, es para meditarlo paso a paso, de a poquito, con una buena lectura. Yo recomiendo mucho después todo, si quieren, este libro de Padre Díaz, todo, pero una cosa muy práctica es ese especie de librito chiquito de la Inspectoría de Rosario, del año 80 y pico, que está muy bien orientado y está muy esquemático. Yo lo dejé acá para fotocopiar otra vez que capacité sobre esto, pero lo voy a dejar de vuelta porque ahí está todo así, punto por punto. Bueno, entonces estos son los tres pilares, digamos. Ahora, lo último que estoy diciendo ya. En todo esto hay dos elementos que no pueden faltar, junto con los tres pilares. Dos elementos que hacen a la atmósfera del sistema educativo y de la preventividad. La presencia viva del educador entre sus educantes. Yo sé que a veces estamos cansados, que nos van a dar una tarea y sentarnos a leer un libro que no damos más. Bueno, hay veces sí, está bien, puede ser que nos vence cansancio y si lo hacemos trabajar está bien, pero nuestra presencia debe ser viva. Eso no nos debe ver como que estamos con la cara de burro, de burra cargada con un paquete arriba. Una presencia viva, no solo en el aula, en el patio. Hablamos de ¿se acuerdan de la otra exposición? La pedagogía de la palabrita al oído, de la palmadita, del cómo andar, del acercarse sonriente o bien, no a chusmear como un botón, un vigilante, sino a compartir con ellos sin dejar por eso a tener autoridad. Presencia viva de los educantes. Compartir con ellos, siendo educando, no siendo un compinche más. Segundo, un ambiente de familia. Bueno, esperemos que sea una buena familia, ¿no? Por ahí van a hacerlo por un ambiente de familia verdadera, que fomenta la espontánea alegría interior, a través de un clima exterior de alegría. Que ya dicho, no sé, quiere decir que siempre estemos con dos broches acá sonriéndonos, sino, digamos, la alegría que es serenidad del alma que se transmite. Entonces, en ese ambiente de presencia amorosa y alegre, el alumno abre su corazón. La asistencia es la presencia física o espiritual del educador entre los alumnos. ¿Para qué? Para prevenir los males y preservar de los peligros que vive el sujeto inmaduro y del ambiente que hay. Por eso es muy importante la tarea del educador en su recorridita, el preceptor, el encargado del patio, por los baños, por los lugares más ocultos, así, pero tranquilo, no siendo como un policía, sino, hola, comanda muchacho, ¿cómo va la cosa? Bueno, un ratito en el baño y salgan, palabrita, así. O están, uno entra, bueno, se lava las manos, uno, ¿cómo anda que está? Chifla un rato. Eso ya evita que el alumno se quede en el baño a hacer algún zafarrancho, de cualquier tipo, o en el lugar oculto, donde sea. Presencia educativa amorosa en el ambiente familiar. Tiene pues una función preventiva este sistema y preservativa, preservar, prevenir. La asistencia del educador es factor educativo y disciplinado de la familia, que ahí sí aplicamos el sistema de personalización. Ver, ¿por qué pasó siempre aquel chico? ¿Por qué todos siempre van solo y a 20 metros más para allá? No por chusma, sino para ayudarlo a integrarse. ¿O por qué cuando siempre cae este se arma un lío? Bueno, hay que ver, ¿no? Es una presencia amistosa y fraterna. Una participación en su vida que los ayuda a madurar. No debe llevar al sentido de ser verdadera autoridad. No está, porque repito, como un compinche. ¿Qué motivos y ventajas tiene esta presencia y este ambiente de familia? ¿Qué motivos y ventajas? El alumno conoce sus obligaciones, pero en las situaciones concretas cada día está sujeto a limitaciones de madurez, entonces uno ahí lo ayuda a encarnar sus obligaciones.
Muchas faltas son cometidas por los alumnos debido a su ligereza e inmadurez, que si uno está al lado, las podemos evitar. Con asistencia se evita el desorden. Es un excelente medio para conocer a los alumnos, en sus virtudes y defectos. Muy bien, esto es la presencia física, por eso es importante la puntualidad de los educadores, la palabra dirigida a la inteligencia, a la voluntad y al corazón, la palabrita al oído. La educación es cuestión del corazón, decía Don Bosco. El corazón no era solo el sentimiento, es la parte más íntima del alma, donde se juntan en un banquete nupcial la inteligencia, la voluntad, los sentimientos y el mismo Dios. La amabilidad manifestada en el afecto, sano y limpio, la bondad, la cordialidad, en el trato confidente y sencillo. Debe ser continua y orgánica, no debe depender de mi hígado, sino de mi voluntad esclarecida por la inteligencia. Y en la vida de familia, poco voy a decir. Los educadores reciben a los alumnos con simpatía y caridad. No quiere decir que seamos melosos y azucarados, tampoco es una obra. Saludo a uno, saludo a dos, no. Eso es disciplina de cuartel. Pero tampoco decía, todos tiraban el patio como quieran, cuando se hizo la bandera, estamos rezando, ¿no? El equilibrio, la armonía en eso, ¿no? Esta vida supone corresponsabilidad, respeto mutuo a la vida de esta vida. Es muy importante en ello la vida del padre. Bueno, entonces, un poquito tratando de sintetizar, vimos lo que era el sistema preventivo, era aquello que como método nos servía para que el alumno pueda llegar al fin educativo, evitando que tenga oportunidad de caer o de faltar preventivamente. Para eso teníamos 3 columnas, o 3 bases, que eran la razón, la piedad y la caridad o el amor. Y 2 elementos que son importantes de bien estudiar, que es la presencia amorosa del educador y el ambiente de familia. Bueno, les voy a leer simplemente de manera de conclusión, ya me pasé como 10 minutos, esto que está escrito acá. El sistema educativo de Don Bosco, también llamado método preventivo, no tiene sus raíces en una elaboración unilateralmente racional, planificadora, abstraída de la realidad, como esos proyectos que vienen del Consejo, ¿vieron? Que salen de las cabezas, como están sin hacer nada, les sale humo para hacer abstracciones. Bueno, no nace del anhelo de novedades, del bullicio, de la falsa alegría, que no es hermana de la seriedad, como sí lo es la verdadera. No surge ni siquiera en el intento de San Juan Bosco de elaborar ese sistema o método, aunque así se lo llame. Él no dijo voy a hacer un método, él vivió un estilo de santidad educativa. ¿Sabe de dónde brota? ¿De dónde brota? De una lucecita titilante, quizás una velita renovable en aquella época de Don Bosco, que indica la máxima presencia silente aquí, en este valle de lágrimas, del Sagrario, donde está Jesús en Eucaristía, ante el cual Don Bosco se arrodillaba y callaba. Poco se habla a veces de la vida mística de Don Bosco. Dormía 2 horas por día. Tenía dirección espiritual a veces hasta 10 horas, como cuando hicieron los chicos. Los buenos días, las buenas noches, la atención. Pero él rezaba, adoraba. Por eso voy a volver a la paradoja del principio, a Malaya, como dirían los criollos. Ya empezamos a dar vueltas. No, voy a ser breve. No será esta conclusión original porque yo no aporto nada, pero sí lo será en cuanto vuelva a los orígenes de toda obra fecunda en el ámbito cristiano. El silencio del verbo, palabra increada, que el Padre pronuncia eternamente de una vez y para siempre, siempre actual y siempre eternamente pronunciada. Ese silencio, al lado de la lucecita del Sagrario, es el origen del sistema de Don Bosco. Y quiero citar al cardenal Sala, ese gran místico y profeta de estos tiempos oscuros aún dentro de la Iglesia.
pero sabiendo que de la oscuridad como de la de su piel de africano subsahariano, de una aldea, al igual que la oscuridad de una cartuja y el silencio orante, iluminada solo por la luz del sagrario, titilante, e interrumpido solo por el gregoriano de la salmodía en los oficios nocturnos, se nutren las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El Redentor nació en una noche, resucitó antes de la salida del sol. A la cristiandad medieval, con su gran claridad, sus enemigos ignorantes la tildan de nocturnidad o noche medieval. Benditas esas noches silentes, con claridades de estrellas y resucitados, y de catedrales de piedras mudas. Son mucho más valiosas esas noches que las luces del racionalismo que suicidó a la verdadera razón, que quiso matar al Logos, que ya no muere más porque resucitó. Y vendrá para iluminar con su esplendor la nueva Jerusalén, donde no habrá necesidad de lámparas, porque Él será la luz. ¿Queremos educar como Don Bosco? Vayamos a los orígenes, de rodillas ante el Santísimo, bajo el manto de María y San José. Y ahora sí la cita textual del cardenal Sala. En una conferencia sobre el sonido del silencio en el santo desierto, el hermano carmelita Jean-Gabriel de l'Enfant Jesús decía, esto dice Sala, básicamente, cuando leemos a los fundadores de los santos del desierto, podemos sentirnos tentados de creer que la vida del desierto está repleta de dulces coloquios con Dios, sin otra preocupación que esa ociosidad suma. Estar ocioso solamente en un mal de dulzura, que como dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, caracteriza la contemplación amorosa. Sí, no. Dios da esa gracia no está en dulzura. No obstante, dice Sara, lo más habitual es que el eremita se enfrente a las tinieblas de su alma de pecador. El silencio y la soledad son el terreno de una batalla espiritual contra sus tres enemigos: el mundo, el demonio y el hombre viejo, o la carne en el sentido paulino. El más tenaz de los tres, según San Juan de la Cruz. Hay que proteger como un tesoro el silencio de todo ruido parásito. Y más adelante, dice Sara, para acallar esos ruidos parásitos, para consumirlo todo en el fuego de la dulce llama del Espíritu Santo, el mejor antídoto es el silencio. Existe una forma de gloria del silencio. San Ignacio de Loyola no duda en escribir en sus ejercicios espirituales: cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Criador y Señor. Sigue Sara, ya termino. El silencio nunca hace exhibición de fastos y pompas, está hecho solamente imagen de Dios. El silencio nunca nos ciega como esos ruidos de galas europeas, porque es un simple reflejo del amor divino. Y culmina Sara diciendo, en su libro Para un examen de sí mismo, recomiendo a este tiempo el filósofo Søren Kierkegaard, Castellani lo citaba mucho también, resume el problema de un modo explícito y brillante. Dice Kierkegaard, si de toda esta situación cristiana actual cabe decir que es una enfermedad y yo soy el médico, si alguien me preguntara, a su parecer, ¿cuál es el remedio?, mi respuesta sería, lo que es absolutamente de primera necesidad se llama silencio. Silencio, silencio. Dadnos de nuevo el silencio. Así se escucha mejor la palabra de Dios. Pues si es preciso proclamarla a gritos, entonces deja de ser la palabra de Dios. Por tanto, silencio. Dice Sara ahora, lo que más le cuesta al hombre es buscar a Dios en el silencio. Esta luz silenciosa no es una palabra humana, sino una luz humilde y pobre. San Superé decía, al mundo de hoy le hace falta una lluvia de canto gregoriano. Bueno, así nace el sistema Don Bosco y así se va a encarnar entre nosotros. Ave María Purísima.
alguna preguntita de los presentes o de alguien que escuchó. Ya me pasé como 15 minutos. Me va a retar acá la coordinadora. Gracias. Acá, que no sé si hay alguna pregunta. Pregunta o aporte, dudas. Bueno, cuando no hay pregunta o fue demasiado claro no entendieron nada, ¿no? Así que en una vez cualquiera de las dos puede ser. Bueno, agradecemos al profesor Ricardo por la charla que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias. Y ánimo, qué hermosa la tarea de educar. Y cuando soy educador, miren, hay un amigo mío que se murió, Aldo Muñoz, el yerno de Lechu, que trabaja acá, que tenía un recitado que él decía que cuando lo enterraran, lo iban a enterrar, hicieron una parada en el boliche La Huesuda, donde él iba a tomar su ginebrita, que él se iba capaz que medio a bajar a tomar su ginebra, ¿no? El padre Cini tiene un canto, chamamecero, que lo canta en el Maguaré, donde dice: el día que yo me muera, cántenme la caú o hipotama, dice que voy a bajarme del cajón y voy a hablar con ustedes, ¿no? Y el padre Cini decía que cuando la municipalidad de Curuzú, donde él está enterrado, le ofreció un terreno para cuando él muriera, él dijo: no, póngame cerca de alguno de los otros cantores, dice, porque de noche se debe poner linda la cosa. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque uno es docente hasta cuando lo llevan en el cajón. Yo siempre digo que, no lo voy a hacer, ¿no? Pero ojalá todos podamos decir, cuando nos lleven a enterrar, abramos la puerta: che, una última lección. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno. Adiós.